Pará. Te tengo un chisme bíblico, dirían por ahí algunos cristianos. ¿Viste este escritor de la carta de los hebreos que nadie sabe bien quién es, medio misterioso el tipo? Pero viene tirando unas bombas desde hace varios capítulos ya. Si venís siguiendo el canal, los capítulos anteriores de esta carta están pero tremendos. Y básicamente viene diciendo que todo lo del antiguo pacto, el templo, los sacrificios, los sacerdotes, todo eso era como una maqueta, una sombra de algo mucho más grande que iba a venir. Y ahora en estos capítulos 10 y 11 se pone picante y por eso esta vez vamos a condensarlo en 2 capítulos porque la verdad que no los podemos separar demasiado. En el 10 el tipo dice algo que es casi polémico y lo venía diciendo ya, pero todos estos sacrificios que se repetían una y otra vez en realidad nunca solucionaron nada, no solucionaron el problema del pecado de verdad. O sea, eran insuficientes, pero después mete un giro fuerte. Jesús viene, ofrece su vida una sola vez y con eso alcanza para siempre. Tipo, listo, terminado, no hay que agregarle nada. Imagínate venir laburando todo este tiempo en el templo, haciendo sacrificio tras sacrificio para que vengan y te digan de que eso que estuviste matándote haciendo toda tu vida no sirve en absoluto, porque necesitaba ser consumado por un solo cordero, el Cordero de Dios. Y cuando estás procesando todo esto, en el 11 cambia el ángulo completamente y te dice, ok, ¿sabes cómo se vive ahora con eso? Por fe, o sea, no por obras. Y arranca a nombrar gente, uno tras otro, que vivieron confiando en Dios sin ver todo cumplido. Como diciendo, esto siempre fue así, pero ahora lo vemos más claro que nunca. Es como que el chabón te está llevando de entender lo que hizo Cristo a cómo se vive después de que entendés lo que Cristo hizo. Bueno, dale, cebate otro mate porque el episodio de hoy se va a poner bueno. Entre mates y versículos vení no más, que en lo simple, lo eterno, siempre habla más. Bate de por medio, bajando el ruido. Bueno, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a Entre Mates y Versículos. Mi nombre es Matías y este es un espacio donde nos sentamos, mate de por medio, abrir la palabra de Dios y tratar de entenderla, pero también de vivirla. Si es la primera vez que estás por acá, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que te sumes a esta pequeñísima comunidad que tenemos de seguidores y que compartas este contenido con alguien que sabes que le puede hacer bien. Y si ya sos parte, gracias por estar del otro lado, gracias por seguir aguantando a este argentino californiano que no se le entiende muy bien todo, pero que acá estoy compartiendo lo poquito que voy aprendiendo de la palabra del Señor y siempre con un mate de por medio. Acá no venimos a complicar nada, no venimos a tirar palabras complicadas, términos difíciles de entender, sino que venimos a hacerla simple, clara y sobre todo real para nuestra vida diaria. Y hoy tenemos un episodio buenísimo en realidad. Vamos a meternos en Hebreos en el capítulo 10 y el versículo 11. Hasta ahora venimos haciendo capítulo tras capítulo, pero en el día de hoy vamos a hacer 2 capítulos al mismo tiempo, así que espero que estés con todas las pilas y listo para poder escuchar el episodio de hoy y aprender junto conmigo, porque eso es lo que estamos haciendo realmente. Estamos leyendo la palabra y dejando que ella misma sea la que nos instruya, no estando queriendo hacer nuestras propias conclusiones. Y en el 10 y el 11 vamos a estar viendo algo clave, lo que Cristo hizo de una vez y para siempre y cómo eso cambia completamente la manera en que vivimos hoy en día. Así que si ya tenés tu matecito listo, vamos a meternos juntos en esto. Abrí tu Biblia. Si ya estás familiarizado con el capítulo 10 y el capítulo 11, si ya lo has leído por tu propia cuenta, adelántate unos cuantos minutos, unos 5 o 6 minutos para saltearte esta siguiente parte. Pero si no, y si estás escuchando, yo te leo la palabra y después hacemos un buen resumen de ella, ¿sí? Vamos. Capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse,
pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Capítulo 11.
Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo?
porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quiero que encares este momento tranquilo, sin apuro. No te recomiendo estar escuchando este video en un momento apretado donde te estén hablando por todos lados, porque es uno de esos videos donde vas a querer prestarle suma atención a cada detalle. Que lo hagas sin apuro, como cuando el mate ya está en la mano y no hay que correr a ningún lado, ¿viste? Como cuando estás en la tarde en tu merienda. Porque lo que dicen estos dos capítulos no es solamente para entenderlo en su texto y el contexto, sino es para dejar que te atraviese la palabra por completo. Hebreos 10. Acá el autor arranca con una idea que, si la pensás bien, incomoda un poco. Todo el sistema antiguo, los sacrificios, los rituales, lo que la gente hacía para acercarse a Dios, era solamente una sombra, no era la realidad de las cosas. Y esto te obliga a frenar un segundito y pensar cuántas cosas hoy parecen espirituales, pero en el fondo son solamente sombras. Porque el problema no era que los sacrificios estuvieran mal, el problema es que nunca eran suficientes, se repetían una y otra vez, y eso revela algo muy, muy humano. Intentar arreglar lo interno con cosas externas. Pero entonces aparece Cristo. Y no viene a mejorar el sistema, no viene a optimizarlo, no viene a hacer sacrificios 2.0, viene a terminarlo. Un solo sacrificio, una sola vez y suficiente para siempre. Y acá hay algo que vale la pena quedarse pensando. Porque nosotros decimos que creemos eso, pero muchas veces vivimos como si no fuera así. Como si todavía tuviéramos que hacer algo más para estar bien con Dios, como que todavía tenemos una deuda pendiente que hacer, portarnos mejor, orar más, fallar menos, leer más Biblia, ir más veces a la iglesia, no porque esté mal hacer estas cosas, ojo, tampoco tomen mis palabras y digan, Matías dice de que no tenemos que hacer todas estas cosas, pero esto es porque en el fondo sentimos que si no lo hacemos, no alcanza. Si no lo hacemos, no soy cristiano. Si no lo hacemos es porque no soy salvo. Y eso nos trae a la conciencia. El texto dice que los sacrificios antiguos no podían limpiar la conciencia. Y esto es tan actual. Porque hay gente que sabe que Dios la perdonó, pero no puede dejar de sentirse culpable. Viven recordando errores, viven midiéndose, viven en deuda. Y Hebreos 10 viene a decir algo muy simple pero muy profundo. Lo que Cristo hizo sí alcanza para limpiar eso. No solo lo que hiciste, sino cómo te sentís con lo que hiciste. Hay una imagen que me encanta. Dice que Jesús, después de ofrecerse, se sentó. No hay apuro. No hay más trabajo pendiente. Se sentó. Y capaz la pregunta hoy no es teológica, sino que es personal. ¿Vos estás viviendo desde un ya está hecho? ¿O desde un todavía falta?
Después el texto se pone firme. Dice, si esto lo rechazás, no hay otro camino. Y no es una amenaza, es una realidad. No hay nada más que lo que Cristo ya hizo. Entonces el autor dice, acércate con confianza, aferrate a la esperanza, no te aísles, sostenete con otros. O sea, no es solo creer algo, es vivir de eso todos los días. Y cierra con una frase que es como una puerta al siguiente capítulo. El justo por la fe vivirá. Como diciendo, ok, ahora vamos a hablar de eso. Y Hebreos 11 arranca definiendo la fe. Pero más que definición, es una invitación a ver la vida distinto. Confiar en lo que Dios dijo, aunque todavía no lo estés viendo. Y esto no es fácil, porque nosotros queremos ver para creer. Pero la fe es creer y entonces caminar. Arrancar. Y empieza a nombrar gente acá el autor. Noé, Abraham, Sara, Moisés. Y no los muestra como héroes perfectos, los muestra como personas que eligieron confiar. Noé construyendo sin entender del todo, Abraham saliendo sin tener el mapa, Sara creyendo contra toda lógica. Y si lo bajás a hoy, la fe se ve en decisiones, no en palabras. Dice que vivían como extranjeros, como si no pertenecieran completamente a este mundo. Y esto es fuerte, porque implica que la fe cambia tu enfoque. Lo que valorás, lo que perseguís, lo que te preocupa, todo empieza a alinearse con algo más eterno. Y este punto pega duro, porque no ves resultados. ¿Qué pasa cuando no ves resultados? Muchos de ellos no vieron cumplirse todo, no vieron las cosas cumplidas y aún así no dejaron de confiar. Esto choca con nuestra lógica, porque queremos resultados rápidos, respuestas claras, cierres inmediatos, pero la fe no depende de eso. Depende de quién habló. Que nuestra mirada esté puesta en Cristo. Que nuestra confianza esté en aquel que prometió, que es Cristo. Dice que ellos miraban hacia adelante, esperando algo que todavía no llegaba. Y nosotros miramos hacia atrás y vemos a Cristo. Vemos la cruz. Vemos el sacrificio completo. Y aún así nos cuesta confiar. Ellos confiaron sin ver a Cristo. Nosotros ya tenemos el testimonio veraz de que Cristo murió en la cruz por nosotros. Ya lo vivimos. Estamos en el futuro. Y aún así nos cuesta confiar. Quiero dejarte con algo simple pero honesto. No para que lo respondas rápido, sino para que lo pienses bien en serio. ¿Estás viviendo como si lo que Jesús hizo fuera suficiente? ¿O en el fondo seguís tratando de completarlo? Con tu esfuerzo, con tu rendimiento, con tu me porto bien y entonces estoy ok con Dios. Y por otro lado, ¿tu fe es algo que decís o algo que se ve en cómo vivís? En tus decisiones, en tus tiempos, en cómo reaccionás cuando no entendés lo que está pasando. Capaz hoy no se trata de hacer más. Capaz se trata de confiar más. Confiar que la obra ya está terminada y empezar a caminar desde ahí. No desde la culpa, no desde la presión, no desde el miedo, sino desde la seguridad de que Cristo ya hizo lo suficiente.
y que ahora tu parte no es completar la obra, es vivir por fe. Y si esta semana tuvieras que hacer algo práctico con esto, que sea esto. Cuando te encuentres dudando, cuando te encuentres cargando peso, cuando sientas que no alcanzás, cuando sientas que no sos suficiente, que no das el ancho, frená un segundo y volvé a lo básico. Ya está hecho. Ahora, camino confiado de la mano de Cristo. Que esta semana sea una semana de plena confianza en que Cristo está en todos los pasos que vamos a dar. Donde vos vayas, Él ya estuvo. Y donde estás ahora, no lo sorprende a Él. Que Dios te bendiga y que podamos reencontrarnos en el siguiente episodio para terminar esta fabulosa y misteriosa carta del libro de Hebreos. Mi nombre es Matías y estuvimos entre mates y versículos.